Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Primeramente, dar gracias al Señor que nos permite nuevamente estar aquí para poder escuchar su palabra, para poder aprender de Él. Cada semana es una bendición que nos da Él para conocerle, para conocer su voluntad. Y bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a el libro de Éxodo, que nos quedamos en el capítulo número 9. Hace un par de semanas nos detuvimos ahí. Y hoy vamos a continuar con este capítulo. Les pido de favor si pueden ir abriendo sus Biblias ahí, en el capítulo número 29. Perdón, 9 de Éxodo. Bien. En este capítulo estamos detenidos en el versículo 26. A lo largo de este capítulo 9 hemos visto tres plagas que han ido acumulándose sobre otras tantas que hemos visto en capítulos anteriores, en los capítulos 7 y 8. En este capítulo número 9 vamos a recordar un poco de estas últimas tres plagas para poder encaminarnos a completar este capítulo 9 y avanzar de esta manera al capítulo número 10. Bien, hermanos. La primera plaga que se menciona en este capítulo 9 es la peste del ganado. Dios envía a Moisés y a Aarón delante de Faraón para advertir de esta nueva plaga. Esta nueva plaga la llevará el Señor si es que Faraón no deja ir al pueblo de Israel. En esta plaga se describe que este mal vendrá solamente sobre el ganado de los egipcios y ningún animal del ganado del pueblo de Israel será afectado. Faraón endureció su corazón, la plaga llegó. Faraón envía una comitiva para ver qué ha sucedido con los animales de Israel, con los animales del ganado de Israel, porque todo el ganado de Egipto ha muerto. Faraón confirma que ningún animal del ganado de los israelitas ha muerto. Faraón confirma el poder de Dios. Vemos aquí, hermanos, también que Faraón sigue con ese orgullo en su corazón, con esa soberbia al no dejar ir al pueblo de Israel. La segunda plaga que se menciona aquí en este capítulo 9 es la plaga de las úlceras. Para esta plaga no hay una advertencia previa por parte de Dios. Moisés se presenta junto con Aarón delante de Faraón y esparcen al aire hollín o ceniza que tomaron de un horno. Al hacer esto, este polvo, esta ceniza se esparciría y afectaría y generaría úlceras en los animales y en las personas. Aún los hechiceros de Faraón fueron afectados por esta plaga. Con esto, hermanos, vemos que aún aquellos que pudiéramos considerar a través de esta lectura que tuvieran ciertos poderes o que pudieran estar de manera más cercana a los dioses de Egipto, también ellos fueron afectados. No pudieron hacer nada contra esta plaga. Nuevamente vemos el poder de Dios. En esta plaga, las escrituras nos mencionan, nos hacen que es la primera vez en la que Dios endurece el corazón de Faraón. Si bien es cierto que hemos visto que Faraón ha endurecido su corazón, esta es la primera vez que Dios endurece el corazón de Faraón. 6 veces antes Faraón
endureció por sí mismo su corazón. La tercera y última plaga que vimos hace un par de semanas es la plaga del granizo. Dios envía a Moisés y a Aarón a advertir a Faraón sobre esta plaga. Si él se niega a dejar ir al pueblo de Israel, el granizo caerá sobre Egipto. Además de esto, a través de Moisés, el Señor le dice a Faraón que esto lo hará no solamente para que deje ir al pueblo de Israel, sino que es para hacer saber que no hay otro como él en la tierra. Dios también le dijo a Faraón que de haberlo querido, él ya hubiera desaparecido totalmente a Egipto, incluyéndolo a él. Y que si hasta este momento la nación de Egipto y él siguen en pie, es porque el Señor así lo ha permitido, no es por algo que haya hecho Faraón. El Señor también le dice a Faraón que él ha sido orgulloso, que ha sido soberbio al no dejar ir a su pueblo. También aquí vemos, hermanos, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque está advirtiendo al pueblo de Egipto, a Faraón, le dice que puede poner a salvo a su pueblo y al ganado para que no mueran, porque todo lo que esté en el exterior morirá a causa del granizo. Y aquí hay algo interesante, recordemos que aún personas del pueblo de Egipto escucharon esta advertencia y hubo quienes sí se guardaron, hubo quienes sí escucharon esta advertencia, hubo quienes escucharon y confiaron en el Señor, pero otros tantos no. Y aquí lo que podemos ver es que hubo quienes siguieron a Faraón y hubo quienes siguieron al Señor. El resultado es que todo aquello que estaba al exterior, es decir, aquellos que no guardaron su ganado, ni ellos se guardaron, pues fueron heridos por esta plaga. Bien, aquí es donde vamos a empezar nuestro estudio. Hemos llegado al punto en el que nos quedamos hace un par de semanas. La situación en Egipto es la siguiente, versículos 25 y 26. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Vemos que Dios guarda a su pueblo. Dios nuevamente hace distinción entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. El daño fue grande, el daño fue mayúsculo. ¿Cuál fue la reacción de Faraón ante esta situación al ver su país nuevamente azotado por una plaga y cada vez pues ya más debilitado? Bien. Versículo 27, vamos a ver cómo reaccionó Faraón ante esto. Versículo 27. Entonces, Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado, el Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Versículo 28. Rueguen al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Llama la atención que Faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y lo primero que les dice es: esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Aquí hay dos términos que me gustaría que pusiéramos énfasis.
pecado e impíos. Voy a leer una breve definición de pecado. Pecado son todas esas acciones con las que los seres humanos se rebelan contra Dios. Impíos. Una persona impía es aquella persona que excluye a Dios de su vida, de su pensamiento y en consecuencia ignora o viola deliberadamente las leyes dadas por Dios. Faraón dice que él ha pecado, es decir, que él ha hecho algo que se revela contra Dios, como lo que acabamos de leer. También dice que él y su pueblo son impíos, es decir, que ellos viven de una manera en la que Dios no es parte de su vida. Entonces, parece que Faraón está cambiando su manera de actuar, su manera de pensar. ¿Será que Faraón cumplirá lo que dijo al final del versículo 28 de dejar ir al pueblo de Israel? Veamos qué nos dicen los siguientes versículos. Versículos 29 y 30. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios. Bien, en estos versículos podemos ver dos cosas. Primeramente, Moisés dice a Faraón que extenderá sus manos al Señor. Esto lo podemos entender como que Moisés sale en busca del Señor. Él va a buscarle, va a orar al Señor para pedir que detenga el granizo. Lo segundo que podemos ver aquí es que Moisés termina haciendo una afirmación de la cual está completamente seguro. Moisés dice al versículo 30, en cuanto a ti y a tus siervos, le dice a Faraón, sé que aún no temen al Señor Dios. Veíamos en los versículos 28 y 29 una actitud de Faraón un tanto diferente. Podríamos preguntarnos, ¿no estaba teniendo un arrepentimiento Faraón? Bien, Moisés dice lo contrario, lo dice de una manera en la que no le queda la menor duda. Pero vamos a ver un poquito más a detalle el versículo 27 que leíamos hace unos momentos. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado. Esta frase, esta vez he pecado, es importante resaltarla, porque Faraón se está refiriendo específicamente a esta vez. ¿Cuál es esta vez? En la que no dejó ir al pueblo de Israel después de la advertencia de que vendría el granizo. Entonces, Faraón no obedeció la voluntad de Dios, y pero se está refiriendo solamente a este caso. Pero, ¿qué es lo que ha venido haciendo Faraón todas las veces en las que Moisés y Aarón han ido delante de él a decirle que la voluntad de Dios es que deje ir al pueblo de Israel? Ha hecho exactamente lo mismo, no los ha escuchado. Entonces, es por ello que esta frase esta vez nos deja ver que no es un arrepentimiento sincero el que está teniendo Faraón. Es una especie de estrategia solamente para evitar que el granizo siga cayendo y destruyendo a Egipto. Pero además hay otra frase que nos confirma este falso arrepentimiento. Versículo 28 le dice a Aarón y a Moisés, rueguen al Señor. Faraón pide a Moisés y a Aarón que ellos sean los que rueguen al Señor para que el granizo deje de caer. Pero Faraón, él
no pedirá al Señor esto. Entonces, no hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento al Señor. A pesar de todo el sufrimiento que está padeciendo el pueblo de Egipto a causa de las plagas del orgullo y de la soberbia de Faraón, se empecina en seguir en esta actitud. Vamos a ver más adelante qué sucede. Versículos 31 y 32. El lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Aquí, este par de versículos nos dejan ver, primeramente, que se han perdido las cosechas de el lino y la cebada. Pero el trigo y el centeno, por ser semillas o granos que se cosechan posteriormente, no han sido afectados. Esto hay que tenerlo presente y vamos a regresar un poquito más adelante sobre este punto. Bien. Podríamos hacernos tal vez aquí unas cuantas preguntas. ¿Calculó mal el Señor esta plaga que no destruyó el trigo y el centeno? ¿Olvidó el Señor que el trigo y el centeno se cosechan en una época diferente? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vamos a ver en los versículos 33 al 35 qué es lo que sucedió. Salió Moisés de la ciudad de la presencia de Faraón y extendió sus manos al Señor. Y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón. Tanto él como sus siervos, y se endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Bien. Lo primero que vemos aquí es que Moisés sale de la presencia de Faraón y extiende sus manos al Señor. Es decir, como decíamos hace un momento, Moisés sale y ora al Señor para que dejara de caer el granizo. Aquí como paréntesis, hermanos, podríamos ver la importancia de la oración. Moisés sale de la presencia de Faraón. Moisés no ora delante de Faraón. Una oración, podemos verlo hasta cierto punto personal, en la que él hace su oración y Dios responde. Ok, hablábamos hace un momento de que se detuvo, gracias a la oración de Moisés, el granizo. Pero, ¿por qué oró Moisés para que se detuviera el granizo? ¿Por qué le pide Moisés al Señor que lo detenga? Si versículos atrás Moisés había dicho que ni Faraón ni sus siervos temían aún al Señor. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la respuesta está claramente ahí en el versículo 29. Para que sepas que la tierra es del Señor. Es por eso que Moisés ora y el Señor detiene esta plaga. Esta parte nos regresa un poco más atrás, porque al principio del capítulo 7 es uno de los propósitos de Dios. Recordemos que el Señor ha instruido a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto. Ese es un propósito, sacar a Israel de la esclavitud. Otro es para que sepan que la tierra es del Señor. Los egipcios van a conocer quién es el Señor. El plan de Dios se está llevando a cabo conforme Él lo ha venido mostrando en versículos atrás.
Bien, regresemos a los versículos del trigo y el centeno. Hablábamos acerca de que no habían sufrido daño, estaban a salvo. No es que a Dios se le haya pasado este detalle. Ajá. Lo que estamos viendo aquí es que el Señor está mostrando misericordia a Faraón y al pueblo de Egipto. Le está dando un tiempo para arrepentirse, para reflexionar y cambiar esa actitud, quitar ese orgullo delante de Dios. Pero pasó lo contrario. Al ver Faraón que todavía tenía manera de subsistir, al tener esas cosechas, él decide no dejar ir al pueblo de Israel. Faraón no se arrepiente. Pero hay otro dato interesante. Aquí es la primera vez que se menciona que no solamente Faraón ha endurecido su corazón, sino que también sus siervos, las personas que estaban más cercanas a Faraón, han endurecido también su corazón. Nuevamente, como decíamos hace un momento, Faraón no deja ir al pueblo de Israel. Y esto trae como consecuencia una nueva plaga. Pasamos al capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Bien. Nuevamente el Señor envía a Moisés delante de Faraón, pero, como acabamos de leer, le da a conocer lo siguiente: que el Señor ha endurecido el corazón de Faraón y sus siervos. Pero, ¿qué no al final del capítulo 9, en los versículos que acabamos de terminar de leer, el capítulo 9, dice que Faraón y sus siervos han endurecido sus corazones? Entonces, ¿quién endureció los corazones de Faraón y sus siervos? Bueno, la respuesta es que tanto Faraón como sus siervos endurecieron sus corazones, y también el Señor endureció sus corazones. Otro dato importante que podemos ver aquí en estos versículos es que el propósito de Dios, como decíamos hace unos momentos, lo ha venido mostrando en los versículos, principalmente en el capítulo número 7, al principio, en donde decíamos que el propósito de Dios es sacar a Israel del pueblo de la esclavitud en Egipto, que los egipcios sepan quién es el Señor. También es para mostrar el poder y para proclamar el nombre del Señor en toda la tierra. Y ahora vemos algo más. Aquí en el capítulo 2, perdón, en el versículo número 2 nos dice que hay otro propósito. El Señor habla a Moisés y le dice que todo esto es para que cuente a tu hijo y a tu nieto. Y al final de este versículo dice que también es para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Es interesante ver esto, porque estamos viendo cómo no hay un propósito aislado en ningún sentido. Todo esto el Señor lo está llevando de una manera sincronizada, ¿no? No está aparte nada. Entonces, es importante ver también aquí al final, cuando habla acerca de los hijos y los nietos, el Señor quiere que no solamente la generación vigente
de los israelitas reconozca quién es el Señor, sino que también sus hijos y sus nietos, es decir, la generación actual y las generaciones venideras. Y es algo que también podemos tomar el día de hoy. Hoy nosotros, hermanos, tenemos la bendición de poder conocer de Dios, de poder conocerle, de poder tener comunión con Él. Y es algo que como padres debemos inculcar a nuestros hijos para que ellos a su vez lo hagan a sus hijos. Y las generaciones futuras conozcan al Señor. Bien. Vamos a continuar con los siguientes versículos, hermanos, que son los versículos 3 al 6. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Moisés y Aarón nuevamente se presentan ante Faraón y le advierten sobre una nueva plaga, la plaga de las langostas. Esta plaga vendrá a consumir lo poco que queda, lo que queda en Egipto. Y los versículos nos dicen que es una plaga que será como nunca se ha visto. Pero también hay una pregunta interesante que vemos aquí en estos versículos. El Señor, a través de Moisés, pregunta a Faraón: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Esta pregunta la podríamos tal vez seccionar de la siguiente manera: ¿hasta cuándo reconocerás quién soy? Le pregunta el Señor a Faraón. La siguiente pregunta sería: ¿hasta cuándo reconocerás quién eres delante de mí? Preguntando el Señor a Faraón. Y son preguntas que tal vez nosotros también debamos hacernos, hermanos. Bien, se ha anunciado esta plaga. Una plaga que, como dice, acabará con lo que queda de Egipto. ¿Qué sucede ante este anuncio? Versículos 7 al 11. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón, y él les dijo: vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Así sea el Señor con ustedes, les dijo Faraón. Si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado, porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes, los hombres, y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Bueno, al final de este último versículo vemos que los echaron. Seguimos viendo orgullo,
y soberbia por parte de Faraón. Pero además hay otras cosas. Si bien es cierto que en estos momentos, tanto Faraón como sus siervos, como aquellos que le dan consejos, han endurecido su corazón, ellos mismos y Dios, aquí esos siervos que tiene alrededor Faraón le hacen un llamado, le hacen una pregunta, le dicen, ¿no te has dado cuenta de cómo está la situación en Egipto? Es por eso que Faraón llama nuevamente a Moisés y a Aarón. Pero al escuchar Faraón la voluntad de Dios por medio de Moisés, de que todo el pueblo de Israel debería de salir de Egipto con todo y su ganado, Faraón intenta nuevamente negociar esto. Intenta negociar con Dios por medio de Moisés. Esto ya lo había hecho una primera vez en el capítulo 8, versículo 25, en donde le dijo que sí, que pueden ofrecer sacrificio, pero dentro del país. En esta ocasión, el Señor aceptará esta propuesta de Faraón. Veamos si es así. Versículos 13 al 15. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, y las habría después, porque cubrieron la superficie de toda la tierra, y la tierra se oscureció. Se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado, así que nada verde quedó en árbol o en planta del campo por toda la tierra de Egipto. Al parecer, no aceptó el trato del Señor. La plaga llegó a Egipto, las langostas llegaron. Y nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. El Señor está cumpliendo lo que Él ha dicho. Él ha pedido, ha mostrado su voluntad a Faraón, y Faraón sigue rehusando. Al ver esto, al ver cómo ha quedado destruido ya todo en Egipto, Faraón tiene una reacción. Versículos 16 al 20. Entonces, Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora pues, les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y que rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte. Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los israelitas. Nuevamente aquí vemos ciertas palabras y cierta actitud de Faraón que nos podría dejar ver que se está arrepintiendo. Pero son frases y palabras muy semejantes a las que veíamos al principio en el versículo 27 del capítulo 9. Entonces, podemos ver que lo único que está haciendo Faraón en este punto es una confesión del pecado. Él
se está dando cuenta de eso. Pero esa confesión brota solamente del deseo de evitar las consecuencias del pecado. No hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero por parte de Faraón. Además, nuevamente vuelve a decir, rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte. Le pide a Moisés y a Aarón que sean ellos los que rueguen. ¿Para qué? Para que quite de mí esta muerte. Lo que le preocupa realmente a Faraón, como ya dijimos, son las consecuencias del pecado. Moisés salió y oró. El Señor escucha la oración de Moisés. Detiene la plaga de las langostas y las arroja al Mar Rojo. Aquí vemos la fidelidad de Dios. Recordemos en el capítulo 3, versículo 12, le dice el Señor a Moisés que Él estará en esta misión que le ha encomendado siempre con Él. Pero también vemos que también cumple lo que ha dicho, que va a endurecer el corazón de Faraón para mostrar sus maravillas, para mostrar su poder, para mostrar a Egipto quién es Él, para mostrar a los pueblos aledaños quién es Él y para que toda la tierra se conozca el nombre del Señor. Hermanos, nada puede interponerse en el propósito de Dios. Él es soberano. Y esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en la carta que escribió a los romanos. En el capítulo 9 del libro de Romanos, si pueden acompañar por favor ahí. Romanos 9. Versículos 14 al 18. Precisamente el apóstol Pablo hace referencia a esta situación en Egipto. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Dios es soberano. Y aquí podrían surgirnos muchas preguntas, hermano. Pero muchas de estas preguntas, a lo largo de los versículos que hemos visto, podríamos tener respuesta. Al inicio hablábamos del pecado. Al inicio hablábamos de aquellos que son desobedientes a Dios, son impíos, que viven una vida en la que Dios no forma parte de su existencia. Y creo que es importante que recordemos esas definiciones, porque cuando las recordamos, creo que también recordamos cuando nosotros formábamos parte de esas personas impías, cuando pensábamos que éramos buenos, que Dios estaba pues siempre cuidándonos. Sí, siempre ha estado cuidando, lo vemos porque podemos estar hoy aquí, pero no conocíamos realmente de Él. Así que, para concluir, hay algunas preguntas que me vinieron a la mente y quisiera compartirlas, hacérselas a ustedes. El día de hoy, hermano, el día de hoy, ¿cuál es tu situación delante de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿O vives como Faraón, mostrando un falso arrepentimiento?
Porque si es así, hermanos, si no nos hemos arrepentido, de verdad, sin arrepentimiento sincero, no hay salvación. Para ser salvos, debemos creer en el Evangelio y tener además un sincero arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en Mateo 3. ¿Alguien podría leer Mateo 3, versículos 1 al 2, por favor? Sí, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista a su pueblo en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor. Arrepiéntanse, dice Juan. Pero también nuestro Señor Jesucristo hizo un llamado a esto. Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es un llamado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Un arrepentimiento genuino, no como el de Faraón, que solamente buscaba evitar las consecuencias del pecado. Reconoció que había pecado, pero no tenía un arrepentimiento, y eso lo veíamos en su actitud, en cómo seguía comportándose, en cómo ese orgullo y esa soberbia era lo que abundaba en su corazón. Entonces nos podría surgir una pregunta: ¿cómo es un arrepentimiento verdadero? Bueno, hablábamos de Faraón y podría servirnos para ilustrarlo y ver algunas características de un arrepentimiento genuino. Un verdadero arrepentimiento es hacer lo contrario a lo que hizo Faraón. Faraón no reconoció quién era el Señor, no lo ha hecho hasta este momento. Entonces nosotros, primeramente, debemos de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. El resultado, hermanos, es uno. Lo único que vamos, cuando hagamos este ejercicio, es que lo único que podemos hacer es humillarnos delante del Señor. El orgullo quedará a un lado. Y esa es la siguiente pregunta: ¿te has humillado ante Dios o tu orgullo te lo impide? Bien, otra cosa podrá ser un rasgo de un arrepentimiento genuino, es obedecer por completo la voluntad de Dios. Como veíamos, Faraón quiso negociar en 2 ocasiones sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era una: dejar ir al pueblo de Israel. Faraón quiso negociar. Dios no negocia. El Señor no nos dice: honra a tu padre y a tu madre de lunes a viernes, ama a tu prójimo, hoy sí, mañana no. Tiene que ser todos y cada uno de los días. Él nos muestra su voluntad y es por eso la importancia de ir a las Escrituras para conocer cuál es su voluntad. Otra cosa, hermanos, es que siempre debemos tener presente y en todo momento la gracia y la misericordia de Dios. Faraón no vio eso cuando llegaba la advertencia por medio de Moisés. Dios muestra su misericordia. Dios muchas veces, antes de veras
llevarnos para que entendamos, Él nos avisa, nos advierte, y es la misericordia de Dios. Y bueno, como lección, el arrepentirse no es tener solo temor de las consecuencias del pecado, no es solo buscar de Dios cuando estamos pasándola mal, para que posteriormente regresemos a ese camino de pecado, para que regresemos a esa desobediencia. Un verdadero arrepentimiento es dar un giro de 180 grados a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar. En este mundo vamos en un sentido. Cuando no conocemos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, vamos por una autopista. No hay obstáculos, porque el pecado abunda. No faltará quien te invite a una copa, quien te invite a hacer algo ilícito, algo no ético. Nosotros debemos ir ahora en un sentido contrario. Va a ser un camino difícil, un camino en el que vamos a tener obstáculos y podemos tropezar, pero debe de ser en este otro sentido, no en el sentido que va el mundo. Entonces, hermanos, ya para finalizar, también aquello que vimos también a lo largo de estos versículos es las consecuencias del orgullo y de la soberbia. Faraón era responsable del reino de Egipto. Todo ese orgullo y esa soberbia no solamente le afectaron a él, afectaron también a sus siervos, al pueblo de Egipto. Y es algo que debemos tener presente. Escuchar a quienes nos rodean, porque si nos empecinamos en ese orgullo, en esa soberbia, podemos lastimar a quienes tenemos cerca. Y como decíamos hace un rato, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios nos muestra en estos versículos un propósito para, veíamos que tenía un propósito, pero ese propósito iban juntas varias cosas. Liberar a Israel, mostrar a los egipcios y a los pueblos quién es el Señor, que las generaciones presentes y futuras de los israelitas recordaran quién es Dios, qué es lo que estaba haciendo, quién los iba a liberar. Y asimismo, el Señor tiene un propósito para tu vida, pero ese propósito tampoco está aislado. Si el Señor hoy te ha bendecido con su palabra, te ha mostrado quién es Él, es para que la compartas, es para que otra persona pueda conocer de Dios, para que un hogar tal vez roto, un hogar fracturado, pueda conocerle y pueda ser regenerado. Si pasamos una tribulación por algo que estemos haciendo mal, es lo mismo. Cuando nosotros cambiemos, los más cercanos también serán bendecidos. El Señor tiene control de todo, hermanos. Bien, al final decíamos que nada puede detener la voluntad de Dios. Esto nos debe de dar paz, hermanos, tranquilidad y gozo, porque estamos en manos de un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso y soberano. Un Dios que soberanamente y por su propia voluntad hizo lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, en su soberanía, ha dispuesto la salvación para ti, para mí, para todos aquellos que creen en el Evangelio. Si tú has creído que Jesús murió en la cruz, que sufrió el castigo por tus pecados, que resucitó de entre los muertos, y te has arrepentido sinceramente de tus pecados y has pedido perdón, hay buenas nuevas, hermano. Hoy eres salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Si no es así,
Hoy es un buen día para arrepentirse y creer en el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por todo esto que nos muestras, Señor. Sabemos que somos débiles, sabemos que muchas veces somos orgullosos y eso es un obstáculo delante de ti. Te rogamos, Padre, que sigas cuidándonos esa humildad, mostrándonos nuestros errores, Señor, mostrándonos, Padre, que no hay nada como estar cerca de ti. Te ruego, Señor, por nuestros corazones, para que cada uno de los que estamos aquí te busquemos con humildad, reconociéndote quién eres, lo que has hecho con nosotros, conociendo, Señor, el amor que nos has mostrado, la misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tanto amor, tanta gracia y tanta misericordia en nuestros días. Gracias, Padre bendito, oramos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.